Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. Estamos en nuestra lectura del libro de Primer Samuel en el Antiguo Testamento de la Biblia. Nos toca el día de hoy el capítulo 19, si no me equivoco, el capítulo 19, un capítulo mediano pequeño. Y hemos leído hasta el 18. ¿Qué hemos leído? Jonatán ama a David como a sí mismo. Se crea una amistad profunda allí entre Jonatán y David. Sabemos quién es. Jonatán es el hijo de Saúl. Saúl es el primer rey asignado a Israel, al pueblo, nación de Israel. No es la voluntad de Dios que tengan reyes, pero fue la voluntad del pueblo. Y si insisten en sus desobediencias, pues se les entrega lo que piden. ¿Okay? Aún así, Dios les ha protegido, escogiéndoles un rey bueno. Saúl lo convirtió, transformó su corazón, pero aún así el carácter de Saúl se deja ver con el tiempo, su debilidad, su temor por el qué dirán, por la opinión del resto, por sus miedos, falta de fe, sus precipitaciones, sus, ¿cómo se dice?, el estilo impulsivo de su carácter, y comete error tras error. Todo esto fue guiado, dirigido, revelado, profetizado por el profeta del momento, que es Samuel. ¿Okay? Profeta y líder espiritual de toda la nación, Samuel. Pero Saúl no se ha comportado como debió en este inicio de reinados. Así que Samuel le dice a Saúl: Dios no te va a permitir permanecer por demasiado tiempo. Es más, ya escogió a otro que te va a reemplazar, debido a la fuerza de su corazón. ¿Okay? La integridad, pureza, fuerza de su corazón. Hemos leído eso. Este es David, un pastorcito, hijo octavo de una familia medio desconocida, lejana, en un pueblito de Belén, etc. Así que de ahí sale un muchachito que calculamos por sus descripciones comparativas con sus hermanos que ya estaban en el ejército, calculamos que es un muchachito de 16, 17 años, y esto tal vez menos. Y este David, sin ser, ya Samuel lo ungió futuro rey, pero nadie lo sabe. ¿Okay? Saúl está empezando a tener conflictos en su cabeza y remordimientos en su espíritu porque Dios le ha dicho que no lo va a prosperar como rey. Y él está, pero sintiéndose mal, remordimiento, sintiendo cólera, no cambia. Y describe que tienen como un mal espíritu, ¿no es cierto? Y necesitan a alguien que lo calme, y traen un músico para que le toque música suave y cante bonito. Y, oh sorpresa, ¿quién traen? A David, el que acaba de ser ungido en secreto como futuro rey, reemplazador de este mismo Saúl, pero Saúl no lo sabía. David sí lo sabía. Pero ahí está, calmando al rey y ofreciendo sus servicios al rey. Luego aparece esta amenaza terrible con los enemigos, los filisteos, y donde uno de los soldados filisteos, un gigantón de casi 3 metros de altura, con unas manotas y unas armas gigantes y un escudo, ¿cómo se dice? Armadura enorme, y describen ahí los pesos de estas herramientas. Un tipo enorme que se atrevió a desafiar él solo a todo el ejército de Israel. Y todo el ejército de Israel retrocedió. Y por un mes y medio estaban ahí, todos los días salía, 2 veces al día salía Goliat, este gigantón de los filisteos, y desafiaba: ¿quién me mate a mí? Tendrá a mi pueblo esclavo, vencido. Pero si yo gano, ¿y quién se le atreve? Pues David vio esto porque vino a dejarles comida a sus hermanos, enviado por su mamá allá al ejército, los hermanos mayores. Y vio a este insolente soldado del enemigo, pero insolente, e insultaba a Jehová, insultaba al pueblo de Dios, avergonzaba a todos. Era una cosa insolente. Y David, que consideraba a Dios lo más importante de todo y que pensaba que todos consideraban a Dios Jehová como lo más importante de todo, ver que se dejan insultar, ¿qué está pasando? Y él dice: ¿por qué no reaccionan? Yo puedo matarlo. Y llega la voz al rey Saúl, que también había retrocedido con el rabo entre las piernas por esta amenaza tan impresionante.
Y le dice a David, ¿por qué dices tú si eres un mocoso que no sabe ni guerra? Y él le dice, bueno, yo protejo a mis ovejas y las he protegido de osos y de leones y yo mismo soy, así que Dios me ha protegido ahí, ¿por qué no me va a proteger acá? Y Saúl y sus hermanos y todos se quedan como, bueno, pues no, si quieres, pero es tu vida la que se arriesga. Así que lo arman, lo forran de escudos y cosas, y él dice, no puedo moverme con esto. Simplemente se quita todo y así como pastor va, coge unas piedras lisas para su honda, porque era muy hábil con la honda, y ya sabemos la historia. Se enfrenta, el Goliat se burla, ¿qué es esto, no? Un mocoso que te voy a partir con una mano. Y ya, él de una distancia, David con una distancia tira la honda que le da en el centro de la cabeza, y con un solo disparo, Goliat cayó sobre su cara y quedó ahí. David se subió encima y con la misma espadota de Goliat le corta la cabeza a Goliat y lleva la cabeza hasta Saúl. El pueblo ahora, David es el héroe, y David era el músico que servía en el palacio de Saúl. Y Saúl está como, ¿quién es este muchacho? Que lo había aprendido a querer mucho en palacio. Y ahora lo conoce a su hijo Jonathan, que había sido el héroe de unos capítulos anteriores, también en un enfrentamiento con los mismos filisteos. Jonathan había sido héroe. Y se hacen amigos Jonathan y David, por lo que me hace pensar que David no era un niño de 14 años, era un jovencito de 20, 22 tal vez, porque el otro ya era un soldado también, Jonathan, y se hacen muy amigos. Y supongo que hay cierta comunión en cuanto a edad y puntos en común, me hace pensar, ¿ok? Entonces, hay una gran relación de amistad entre Jonathan y David. Y había una gran relación de respeto y cariño con el rey Saúl. Pero ahora Saúl empieza a sentir envidia. El nuevo héroe es David, y todo el mundo habla de David, y que David acá y David allá. ¿Y yo qué? Problema del carácter y corazón de Saúl. Entonces, Jonathan ama a David como a sí mismo. Saúl pone a David sobre sus ejércitos, lo está ascendiendo en responsabilidad, ya ha sido un héroe. David es honrado por el pueblo y Saúl siente envidia. Ahí se ve el problema en el corazón de Saúl. No es lo que pasa, es cómo lo tomo yo el problema. David se casa con Mical, una de las hijas de Saúl. ¿Ok? Entonces ahora ya no es solamente el músico, ya no es solamente el héroe, ahora es el yerno. ¿Ok? Yerno, nuero, no, yerno, ¿no? Así que en esas cosas estamos. Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. Una canción que el pueblo empezó a cantar y que a Saúl le masticaba la envidia. Están alabando más a David que a mí. Y desde aquel día Saúl miró a David con recelo. En un momento de locura de Saúl, le lanza una lanza a David dentro de palacio. Tal era la envidia fuera de control que lo voy a matar, lo voy a empalar contra la pared. Y le lanza una lanza a David. Y lo hace 2 veces. Y David la esquiva. Y no le pasa nada. Y aún así, David sabiendo que Saúl el rey tiene un problema contra mí, aún así no se venga. No le falta respeto, no le quita honra. Es el rey, es el que Dios escogió. Sí, yo sé que Dios me ha escogido a mí por mano de Samuel, yo lo sé. Pero ahorita él es mi rey. Y no vaya a ser que por deshonrar el orden correcto de las cosas tal como son ahora, pierda yo las promesas, las bendiciones prometidas que se han otorgado a mí. Qué importante, una vez que haces convenio, cuidar mucho tus formas para no poner en riesgo lo que se te ha prometido. Porque lo que se te ha prometido va a cumplirse si es que yo cumplo con mi parte del convenio. Siempre es así, siempre fue así, siempre será así. Muy bien, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y Saúl el rey había notado que el Espíritu ya no estaba con él, porque estuvo con él el Espíritu cuando se convirtió y cuando fue llamado, y fue todo tan impresionante. Pero ahora ya no está conmigo, y veo que está con David el Espíritu especial, y me muero de envidia, ¿no? Y era su nombre muy estimado. Fue Saúl enemigo de David todos los días. Saúl se dedicó a declarar a David el enemigo, pero David nunca declaró a Saúl su enemigo.
Ahí la honra, la integridad. Muy bien, ya demasiado antesala. Ese fue el 18 y hasta aquí hemos leído. Ahora sí vamos a empezar a leer el capítulo 19 de 1 Samuel. Y habló Saúl, papá rey, a Jonatán, su hijo, y a todos sus criados, para que matasen a David. O sea, ya la cosa no estaba disimulada. Mas Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba a David en gran manera. O sea, me estás pidiendo que mate a mi amigo, alguien en que confío, que ha hecho tanto por nosotros. Y Jonatán le dio aviso a David. O sea, traicionó a su padre, el mal deseo de su padre. Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto, ten cuidado, te ruego hasta la mañana, te ruego hasta la mañana y escóndete en un paraje oculto. Por tanto, ten cuidado, te ruego hasta la mañana y escóndete en un paraje oculto. Han salido a buscarte, eres un perseguido por la justicia ahora. Justicia, ¿no? Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que vea. Voy a hablarle bien, a ver si le calmo, pero te aviso cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Dónde está Saúl, mi padre? Y habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus criados para que matasen a David. Eso es importante porque esta actitud va a permanecer por mucho tiempo. Y es un problema para David. ¿Cómo voy a ser rey? Me han dicho que voy a ser rey, pero ¿cómo voy a ser rey? No solamente no le caigo al rey, no tengo familia con él, ya me casé con su hija, pero hay un hijo que va a ser el rey, obviamente. Toda la cadena político, social, estructura está para que otro sea rey, y ahora encima me ha declarado de enemigo, me buscan, soy perseguido, tengo prontuario, tengo crímenes, tengo todo lo que me han tirado encima. ¿Cómo es posible que yo vaya a ser rey? Es ridículo, ¿no es cierto? Solemos pensar así de las cosas prometidas, que no vemos manera posible de que se cumplan. Pero en versículos, en alguna parte dice, ni una coma pasará, ni una tilde sobre las íes pasarán sin que toda mi palabra sea cumplida, toda, tal como los profetas lo dijeron. Entonces es irrelevante si parece posible o no, si lo creo yo o no. Lo que se dijo que se va a cumplir, se va a cumplir, conmigo o sin mí. El problema es que si yo creo no es posible, entonces dejo de esforzarme por esa posibilidad. Y la posibilidad se cumple, pero el que pierde soy yo. No es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres que iban a ser parte de esa obra de Dios. Pero como no tuvieron fe, se retiraron y la obra de Dios se cumple. Pero ellos al retirarse perdieron no participar de ello. Yo te vea, te haré saber lo que vea. Versículo 4. Y Jonatán habló bien de David a su padre Saúl y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras para contigo han sido muy buenas. O sea, no peques tú. Si él está bien y tú quieres mal para él, el pecado es tuyo. Pues él puso su vida en su mano y mató al filisteo. Se arriesgó por todos nosotros. Y Jehová hizo gran salvación a todo Israel, gracias a la valentía de David. Tú lo viste y te regocijaste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente, matando a David sin causa? Importantísima reflexión, muy obvia, pero no hay sombra de duda acá. Y Saúl escuchó la voz de Jonatán, y Saúl juró, vive Jehová, que no morirá. Estamos viendo acá a alguien sumamente voluble. Este es el mismo Saúl que dijo, tengo que matar a mi hijo Jonatán, porque faltó a la orden que yo di al pueblo de que no coma nadie nada hasta que hayamos vencido la guerra. Jonatán no escuchó eso, él venció la guerra por otro lado solo como héroe y comió. Y todo el pueblo dijo, no puedes comer porque tu papá el rey ha dicho que no y que va a matar a cualquiera que coma. Y alguien le dijo a Saúl, ¿alguien ha comido? Lo voy a matar. ¿Quién ha comido? Es tu hijo. No, es mi hijo. Bueno, lo tengo que matar. Pero el pueblo, siendo más pensante y lógicamente más pensante que el rey mismo, el pueblo dijo, no lo mates, él es el héroe de por qué hemos ganado esta guerra. Y le insistieron tanto al rey que el rey tuvo miedo del pueblo, una característica típica de Saúl.
Tiene miedo del que dirán. Samuel le dice, cuando ganen esa guerra, no agarren nada, destruyan todo. Y el pueblo ganó la guerra y agarró todo y se robó todo. Y Samuel, el profeta, le dice a Saúl, ¿por qué has agarrado el botín? No, es que el pueblo quiso y me dio miedo. No quise oponerme. Pero no te da miedo oponerte a Dios, pero sí te da miedo oponerte a los hombres. Ese es el corazón de Saúl. Y ahora finalmente, voy a matar a David. Y su hijo, pero papá, mira que. Y ya, no mataré a David. Es un tipo sin espinas, sin carácter, voluble. ¿Okay? Ese es Saúl. Entonces Jonathan llamó a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo llevó a David ante Saúl. Ya puedes venir a casa, ¿no? Y estuvo delante de él como antes. Y volvió a haber guerra. David ya tenía un cargo importante en los ejércitos, recuerda eso. Y peleó David contra los filisteos. Y los hirió con gran mortandad. Y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. El espíritu malo, esa terrible ardor de envidia, resentimiento, recelo, remordimiento y malas ideas y por qué quiero que muera ese espíritu malo. No me gusta acá cuando dice de parte de Jehová. Y acá le han hecho un llamado. ¿Por qué? Dice acá, 1 Samuel 19:9, que no era de parte de Jehová. Esta es la anotación de alguien diferente al autor en esta ocasión. Entonces, ¿cuál habrá sido el idioma específico original que habrá dicho? De parte de Jehová. Porque una cosa es que Dios te dé algo y que Dios permita que te ocurra algo. Es otra cosa. A ver si lo pongo en inglés 9:9, ¿no? En inglés dice algo diferente. And the evil spirit from the Lord was upon Saul. Sí, acá dice lo mismo. De parte de Dios, dice acá. En español. Entonces no tengo una explicación para esta aparente descripción del carácter de Jehová. Jehová te da un espíritu malo a ti y te da un espíritu bueno a ti. Él da bueno y malo. No es lo que entiendo de Dios. Dios no da malo. Malo es la ausencia de bueno. Dios es lo bueno. Soy yo el que me alejo de lo bueno y doy pie a lo malo. Dios lo permite porque es mi voluntad, pero Él no me da malo, Él no me pone mal. No, es mi ausencia. Y eso es lo que yo entiendo del orden del carácter de Dios y nuestra relación para con lo que de Dios es. Y el que me diga, no, pero así dice acá. Bueno, pues así dice acá. Y aunque algo diga que contradiga el carácter de Dios, pues tengo que tomar una decisión, ¿no es cierto? Tengo que tomar una decisión. Así que decido que Dios es bueno o que Dios es malo. Listo. Entonces ahora me baso en la cantidad de evidencias. Si esto lo vamos a poner en una balanza, ¿cuántas veces dice que es bueno y cuántas veces dice que es malo? ¿Cuántas veces hace algo bueno, cuántas veces hace algo malo? Y en la balanza tomaremos la decisión de cuál se menciona más. Entonces, por estadística y por repetición y por promedio, diremos Dios es bueno o Dios es malo. Por lo tanto, yo digo, para mí, porque es lo que a mí me hace crecer como persona, Dios es bueno. Y esto debe ser un error de interpretación, traducción, pasadas de mano. No me importa mucho. No cambia mi lógica de lo que Dios es. Porque yo sé que lo malo existe y los espíritus malos son terribles y la maldad es puramente mala, válgala eso. Pero eso no me lo da Dios. Eso me lo busqué yo al alejarme de Dios. La muerte espiritual no es que el espíritu muere, es que quedé separado de Dios. Porque la vida espiritual es lo acercado a Dios. Y lo alejado de Dios entonces es la antítesis. La muerte espiritual, todo lo malo y los espíritus malos y todo lo malo. En fin, no me voy a entretener más en eso. Y el espíritu malo que vino sobre Saúl, de parte de Jehová, que vino sobre Saúl, vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza en la mano mientras David tocaba. Espérate, ¿no había ocurrido ya esto?
Y Saúl procuró clavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, y la lanza se clavó en la pared, y David huyó, y aquella noche escapó. Entonces me equivoqué, no habíamos leído eso, sino que yo ya recordaba que eso iba a pasar y lo conté como que ya había ocurrido, y recién está ocurriendo. Mi error. Lo siento. Bueno, ya está ocurriendo, ¿ok? Saúl trató de matar a David, simplemente porque había vencido muy magistralmente una batalla. Me da envidia. ¿Por qué el Espíritu de Dios está con él? No está conmigo. ¿No es cierto? Y lo mato. Entonces, el espíritu asesino ya está en Saúl. Este está perdido. Y aquella noche David escapó. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen, espías, y lo matasen por la mañana. Pero Mical, su esposa, que era hija de Saúl, David es su yerno ahora, Mical, su esposa, le avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue, y huyó, y escapó. Qué situación tan horrible, ¿no? Es mi suegro, es mi rey. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó por cabecera y una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con ropa. Hizo pretender que ahí estaba David. Y cuando Saúl envió mensajeros para que prendiesen a David, lo atrapasen, ella respondió: está enfermo. Y volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Le dio la locura a mi padre, ¿no es cierto? Y lo va a matar. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra por cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, a su hija, ojo acá en las relaciones, porque si no fuera su hija, la meto preso también a la esposa. O la mato, qué sé yo, pero es mi hija. ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Sí, pero ella puede decir: es mi esposo. Y tú estás mal, no es tu enemigo, él es bueno contigo. Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Ya, está jugando a que no, él me amenazó. Mentira, pero es para que tal vez Saúl no me mate a mi hija, a mí, la hija. Saúl ya estaba fuera de sí. Huyó pues David y escapó, y fue a Samuel en Ramá, al profeta Samuel. Tú me has ordenado ungido rey hace un tiempo, hace unos años ya tal vez. ¿De qué sirvió toda esa vaina? Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y se fueron él y Samuel y moraron en Naiot. ¿Ok? Ahora está viviendo con el profeta Samuel. Y le fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Y envió Saúl mensajeros para que trajesen a David, los cuales fueron un grupo de profetas Y envió Saúl mensajeros para que trajesen a David. Ya sé dónde estás, lo agarramos, tráemelo. Los cuales estos mensajeros, vieron un grupo de profetas que profetizaban. ¿Te acuerdas esa historia del grupo de profetas que profetizaban? Cuando Saúl recién había sido llamado por Samuel como rey, lo había ungido recién, todavía el pueblo no lo sabía, y bajan al pueblo y hay un grupo de profetas cantando y profetizando, y Saúl se une a ellos y empieza a profetizar, y su corazón es transformado y recibe el Espíritu de una manera impresionante, y para eso fue escogido Saúl como rey, para ser un buen rey, pero luego su carácter venció a la buena experiencia espiritual que había tenido. Bueno, esa actividad de profetas bajando y profetizando, bajando por algún camino, está ocurriendo acá. Mandan los mensajeros a sacar a David de donde estaba en la casa de Samuel, y vieron un grupo de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. ¿Ok? El profeta Samuel y su grupo de profetas, aprendices, alumnos, estudiantes, misioneros, qué sé yo lo que eran, pero estaban todos en una actividad muy espiritual, profetizando, dice. Y Samuel estaba allí y los presidía, y vino un espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Esta cosa de la influencia espiritual es casi como
no sé, una nube, un gas o algo que el que está cerca de pronto siente y empieza a participar de todo esto, ¿okay? La influencia espiritual. Así está graficada aquí, y hay algunas agrupaciones actuales que viven en evocan las experiencias espirituales más o menos en el mismo estilo, medio no quiero decir exagerado, pero alborotado, bullero, y profecías, y canciones, y tambores, e instrumentos, y gritos, e idiomas, y lenguas, y muchas cosas, ¿ok? No estoy juzgando a los de ahora, no estoy juzgando a los de antes, pero lo de ahora es mucho debido a cómo se describe lo de antes, ¿no es cierto? Vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. Ellos venían a sacar a David de la casa de Samuel, pero de pronto se envuelven de esta influencia espiritual. Y ellos también profetizaron. Vamos a marcar esto, está interesante. Y cuando le informaron a Saúl, o sea, no sacaron a David, volvieron donde Saúl. Él envió otros mensajeros, porque ustedes no me sirven. Se dejaron convencer, se distrajeron. Envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. O sea, esos segundo grupo de mensajeros también vieron al grupo de profetas de que había profecía y también se involucraron, también sintieron, también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar por tercera vez mensajeros, otros. Y ellos también profetizaron. Oye, qué interesante, ya estoy viendo a Samuel, el profeta, utilizando las herramientas espirituales a manera de protección literal de los que vienen contra aquel a quien estoy protegiendo. ¿Por qué lo estoy protegiendo? Porque Dios lo ha ungido rey. Él va a ser el rey. No voy a permitir que vengan a llevárselo. Y voy a hacer toda esta barrera espiritual que hace que cualquiera que se acerque contra David, ahí se convierte. Y simplemente se van sin cumplir su cometido para el que han venido. Interesante. Entonces, vamos a continuar con esta marca del anterior. Entonces él mismo, Saúl, el rey, fue a Ramá. Y al llegar al pozo grande que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y le respondieron, he aquí están en Nayot, en Ramá. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Va a ocurrir lo mismo? Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. E iba profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se quitó sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y cayó desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? ¡Wow! Cuando dice él mismo, voy a marcar acá Saúl, ¿no? El rey Saúl. Ya. No había forma de vencer esta barrera espiritual. Todo el que se acercaba terminaba convertido. Ahora, esta conversión profética no es nueva para Saúl. A él ya le ocurrió cuando él recibió la unción de ser el rey. Y ahora otra vez. Y lo interesante de vivir una experiencia espiritual, y lo digo por experiencia propia, es que no importa lo que pensabas, sentías, querías, deseabas antes. Cuando recibes una experiencia espiritual realmente sacudidora y transformadora en tu interior, todo lo que querías, deseabas y tus intenciones y tus problemas dejan de ser importantes. No los olvidas, dejan de ser importantes. Y de pronto adquieres un nuevo valor y orden de importancias. Y te das cuenta que lo que querías era una tontería. Ya no quiero lo que quería, porque quería cuando no tenía este espíritu. Ahora no quiero eso, quiero algo bueno, otras cosas mejores, porque tengo este espíritu. Qué poderosa la transformación, no, qué poderosa la influencia que puede darnos a nuestros deseos, metas, actitudes, percepciones, el espíritu que albergamos, el corazón que cultivamos. Si vivo cercano a Dios, si vivo cerca de la influencia espiritual, si vivo limpiando mi interior constantemente para buscar acercarme más a Dios y que Él esté contento conmigo y cumplir mis convenios para con Él,
voy a ver la vida diferente. Eso es lo que está ocurriendo acá. Venían mensajeros con una visión de vida y al recibir una experiencia espiritual vieron la vida diferente. Y ya no querían lo que venían queriendo. Hasta el mismísimo Saúl, el mismísimo rey que estaba enclavado con voy a destruir a mi enemigo. He decidido que es mi enemigo. Me muero de envidia. Y de pronto siento el espíritu y ya no quiero, ya no tengo envidia, ya no quiero matarlo, ya no es mi enemigo. Me doy cuenta de mis propios errores y me veo como realmente soy y me arrepiento y quiero hacerlo mejor. Y la influencia internalizadora que me da el espíritu del cual me rodeo. Y eso está en mis manos. Estoy tratando siempre, dentro de lo que leo en las experiencias de otros, cómo se aplica a mí. ¿Cómo es posible que hayan habido estos cambios de corazón? Por más temporales que sean, porque salen de esa experiencia espiritual y vuelven a envolverse en sus tonterías. Y si no, habré visto yo gente que de pronto vive una experiencia espiritual, juran y perjuran que el resto de su vida va a ser así, para luego olvidarse y volver a sus maneras antiguas. Digo otros, yo mismo, y a todos nos pasará. ¿Cuán valiosa es el entorno del que me rodeo? Hay un dicho muy trillado, viejísimo, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque eres un producto, aunque digas que no, eres un producto de todo aquello de lo que te rodeas. Me rodeo de maldad y de gente mala y de tonterías, voy a ser malo y lleno de tonterías. Porque si tolero eso, si aguanto eso, si estoy cómodo con eso, de pronto soy eso. Pero si me rodeo de positivo, me rodeo de virtud, me rodeo de superación, evolución, acercamiento espiritual, humildad, me rodeo de, aunque yo no lo sea, me rodeo de, eventualmente todo eso me va a afectar. Y me va a hacer humilde y buscador del bien y todo aquello de lo que me rodeé. Aquí tenemos el ejemplo clarísimo de que mi interior es altamente influenciado por mi alrededor, por aquello de lo que me rodeo. Me ha gustado ver esta aparente, porque mirándolo de la superficie, un milagro, ¿no es cierto? Viene con espada y de pronto siente que quiere convertir su espada en flores. Un milagro y punto. No, pero yo no lo veo como un milagro, por más que lo es, claro que lo es. Pero hay un principio acá, hay una evidencia de psicología, de carácter, de desempeño social, según con aquello con lo que me rodeo. Si yo mastico clavos, voy a producir clavos, nada más. Pero si yo mastico flores, solo puedo producir flores. Otra vez el dicho antiguo, creo que es un proverbio, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir, de lo que tengo adentro es lo que sale. Entonces yo puedo cultivar lo que tengo adentro. Eso no está fuera de mi control. Cuando sale porquería, es que estoy guardando mucha porquería. Así que si guardo cosa buena, solo puede salir cosa buena. En fin, ese es el capítulo 19. Y lo hemos terminado aquí. Me ha gustado. Samuel, en vez de enfrentarse a Saúl para defender a David, ha utilizado influencia espiritual. Me resulta fascinante pensar cómo habrán estado reunidos Samuel, el profeta mayor, con los otros profetas que dice que habían ahí. Sean otros profetas, o sean otros predicadores, o sean otros diáconos, subalternos, ayudantes, no sé qué eran, pero un grupo dedicado a la obra espiritual. ¿Y cómo habrá sido su reunión previa, antes que vengan los mensajeros? Antes que venga Saúl, vienen los mensajeros, hay que prepararnos, vamos a hacer esto. Y no lo pinto como un número, un sketch, un show que les hacen, no, sino el nivel espiritual que estos personajes tienen que tener para poder emanar un espíritu tal que los que se acerquen sean transformados. ¿Qué importancia? Porque una lección estamos viendo que si me rodeo de maldad, soy malo, me rodeo de bondad, soy bueno. Pero ahora me rodeo de bondad. Ahora
el protagonismo de estos buenos. ¿Cuánto tienen que esforzarse para ser una influencia que haga transformar a otros? El papel de este Samuel, el papel de estos profetas, casi protegiendo a los santos de los malos a punta de influencia espiritual. Esto es poderosísimo. Y ya hemos visto desde la época de Abraham, hace ¿cuánto? 2500, 3000 años antes de esta historia, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham recuerda que su sobrino Lot vive en Sodoma y Gomorra, o por ahí. Entonces, no los mates. Pero han llegado al colmo de la iniquidad y voy a matarlos. Pero déjame buscar, deben haber algunos buenos. Si encuentro 50 buenos, ¿perdonarías a la ciudad? Sí. Y no encuentras 50 buenos. Si encuentro 25 buenos, ¿perdonarías a la ciudad? Sí. No encuentro 25 buenos. Si encuentro 10 buenos, ¿perdonarías a la ciudad? Sí. Si encuentro 5, sí, los perdonaría. El efecto protector sobre todos los inmerecedores que ocurre por la presencia de un puñado de buenos. Cuando ya no hay buenos, cuando finalmente se deshicieron de todos los buenos, entonces están maduros para la destrucción. Por supuesto que sí. Y Dios sacó de allí sacó de allí a Lot, el sobrino de Abraham, con su esposa y sus 2 hijas, los sacó de ahí en el momento en que vino la destrucción y arrasó con Sodoma y Gomorra. Porque no había nada, ni nadie bueno entre ellos que merezca que los libre de la destrucción. Cuando somos malos, y mira eso a tu alrededor, cuando somos malos, solemos sentir alergia a los buenos, ¿no es cierto? O cuando somos buenos, vemos que recibimos un montón de oposición, de pronto todos me odian porque soy bueno. Entonces se deshacen de lo bueno. Cuando la mayoría es mala, se alejan y votan y se deshacen de lo bueno. Entonces quedan bien maduritos para ser puro malo. Y eso es madurar, llegar al colmo y cosas que hemos visto antes para merecer el castigo de Dios. Muy bien, entonces hemos hablado del poder transformador de mi entorno para ayudar a mi interior. Hemos visto el poder de protección que lo bueno da sobre lo malo incluso. Y aquí dejo este capítulo, porque se me vienen muchas cosas más que hablar, pero no quiero extenderme fuera de los temas ya. Así que ese fue el capítulo 19. Nos vemos en el próximo capítulo.